vamos a explicar por qué estamos barajando estas hipótesis. A veces también nosotros intentamos no hablar siempre de lo mismo, o sea, a veces las noticias son muy inmediatas, hay muchos espacios especializados en traer noticias, entonces a veces creemos que lo que hace falta es la comprensión general del fenómeno, ¿no? Que es lo que nosotros habitualmente hablamos de análisis. Y muchas veces para esos análisis hace falta el encuadramiento general, para que se comprenda el marco donde se va a desarrollar lo que puntualmente estamos viendo, porque si no son muchas frases rimbombantes, frases sueltas que buscan, como decíamos, espectacularidad, muy cargada. Nosotros tratamos de hacer lo menos posible el tema de cargarlo de sentimientos. Tratamos que sea un análisis lo más objetivo posible, a pesar de no ocultar cuáles son nuestras simpatías y cuáles son nuestras antipatías, ¿no? Pero no cargarlo demasiado. Y eso a veces lo hace un poco más lento, un poco más pesado el análisis, pero creo que si uno quiere entender realmente de qué se tratan las cosas, tiene que hacerlo. No hay otra forma de hacer eso que de esta manera. Occidente utiliza categorías que son muy sesgadas en el análisis, ¿no? Esto lo hace tanto internamente como externamente, es decir, ellos lo hacen tanto en lo que es la propaganda como en las categorías analíticas reales que hacen, ¿no? Hay muchos agentes o exagentes en realidad de inteligencia de Estados Unidos que tienen blogs y que muestran y explican cómo funciona esto y básicamente es como que se autoconvencen de la propaganda. Eso también los lleva a tener muchos errores analíticos, ¿no? Doy un ejemplo, por ejemplo. Un país amigo de los Estados Unidos ataca a blancos civiles. Y esto, ¿cómo se presenta? Y cómo lo entienden los propios organismos de inteligencia muchas veces. Como alguien que hace una muestra de habilidades militares. Ahora, si el país es un país enemigo y hace lo mismo, esto en realidad es una muestra de debilidad porque no se atreven a atacar blancos duros y bien protegidos como son los blancos militares. Entonces, uno se pregunta, entonces, si es el mismo hecho, ¿por qué tiene dos calificaciones distintas? Porque se cuela precisamente, en el caso de la propaganda, se entiende que cuando la propaganda lo intenten hacer, porque precisamente lo que estamos haciendo es propaganda, pero cuando el análisis es real, eso en realidad lo único que hace es complicar un poco la cuestión. Rusia sistemáticamente ataca blancos militares y trata de no atacar blancos civiles. Cuando ataca blancos civiles son blancos de interés estratégico. Un blanco que tiene un uso dual. Eso suele ser. Ahora, si ustedes ven Ucrania, generalmente se centra en los ataques hacia blancos civiles, básicamente que serían actos de terrorismo. Lo de Daria Dugina, Tatarsky, lo que pasó en Crocus, son nada más que muestras que la propaganda occidental ignora, justifica y de última si habla sobre el tema destacan la habilidad de Ucrania para infiltrarse en territorio ruso y la inoperancia de Rusia para no poder frenar esa posición. Y ahora esa misma postura la han tomado con los drones y con los sistemas, sobre todo ATACMS y Storm Shadow, Scalp, que atacan objetivos civiles en Rusia, que son sistemáticamente presentados como una muestra de la habilidad, de la capacidad militar que tiene Ucrania y de la OTAN en algunos casos, ante la incapacidad de Rusia, ¿no? Pero bien que se guardan en ese momento de hablar que esto también responde a la desesperación política, porque Ucrania no tiene capacidad militar para golpear blancos realmente duros dentro de Rusia, entonces atacan blancos civiles y lo atacan con actos de terrorismo. Estas son las cosas que a veces no se entienden cuando se hablan y por qué, y prácticamente como que nadie se toma el trabajo de explicarlas. Todo el mundo habla sobre lo que es un acto de terrorismo, pero nadie va a la raíz del problema. Me parece que es importante que la repasemos y que de ahí saquemos conclusiones, ¿no? Lo que intenta hacer Ucrania es golpear a Rusia y producirle daño de la forma que sea, no importa. Y si no puede militarmente,
enfrentando blanco duro, pues lo hará atacando civiles. También es importante recordar que Estados Unidos y el Reino Unido son enormes responsables de lo que está sucediendo. Son acompañados en esto por muchos países de la OTAN. La OTAN en su conjunto, podríamos decir, pero realmente los que están a la cabeza, a la vanguardia de este proceso son los Estados Unidos y el Reino Unido, porque ellos ofrecen una selección de blanco, para lo cual utilizan sus capacidades, sobre todo de guerra electrónica, de inteligencia militar, seleccionando los blancos, buscando la forma operativa más correcta para realizar el ataque, esquivando sistemas de defensa rusos, y proporcionando básicamente una información clave que es lo que hace que pueda ser posible este ataque o no. Sin esa información, Ucrania no podría hacer el ataque. Por lo tanto, la implicación directa de Occidente es imposible de negar. Y apelan también a una cuestión de desparramar, podríamos decir, información de propaganda falsa. Una muy conocida tiene que ver con por qué Rusia no conquistó Ucrania en una semana. Eso es una cosa que fíjense que todos aquellos que están a favor de Ucrania suelen repetir. Y si son tan fuertes, ¿por qué no conquistaron a Rusia en unos días como habían intentado? Sin embargo, la respuesta es bastante obvia, pero nadie la dice, o muy poca gente la dice. Rusia jamás planteó que iba a tomar Kiev en una semana o que iba a derrotar a Ucrania. Eso nunca se planteó. Y si no, fíjense, hagan memoria y van a ver que no hubo una sola comunicación oficial de Rusia planteando ese escenario. Más bien todo lo contrario. Si uno indaga en esta cuestión, se va a encontrar con que aquellos blogs militares que son más serios hablaban de un conflicto que iba a durar hasta el 2025. O sea, que es más o menos cuando lo estamos viendo ahora. Así que no fueron tan desacertadas las proyecciones de Rusia. Lo que pasa es que se confunden con lo que hizo Occidente, que planteó ese escenario también para justificar su propia existencia, sabiendo de movida que como Rusia no podía tomar el poder de Ucrania en una semana, siempre va a ser un fracaso, haga lo que haga. Entonces ya para mucha gente Rusia ya fracasó, no importa si finalmente termina ganando la guerra. Se produjo el fracaso porque Rusia nunca pudo hacerlo en los plazos que se dio. Otra de las cuestiones donde se complica donde se ve el sesgo ideológico tiene que ver con mostrar a Rusia como un país cruel que no respeta los derechos humanos, que no respeta las libertades, que no respetan el derecho internacional, las fronteras de otros estados y demás. Y eso lo centran en lo que sucedió en el 2022. Pero la historia no empezó en el 2022. Es como ver una película, ver una escena de la película y sacar conclusiones a partir de la escena, sin saber qué pasó antes, y ni siquiera saber no prestar mucha atención a lo que vaya a suceder después. Simplemente es un cuadro el que analizamos, y eso es lo que hacen para plantear que Rusia invade a Ucrania, y eso es intolerable, y por lo tanto toda la OTAN debe intervenir, el mundo civilizado, la comunidad internacional y las distintas formas de llamarse a sí mismos, tienen que intervenir para terminar con semejante acto de barbarie y de atropello. Lo que no cuentan es que en realidad esta situación tiene raíces muy profundas, pero vayamos a lo más concreto para no hacerlo demasiado extenso esto. Es el año 2014 cuando se produce un golpe de Estado contra Yanukovych. Básicamente se hace una pueblada, como ahora intentaron hacer en Georgia, que utilizó estructuras plantadas por Occidente, ONGs, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la CIA, mercenarios traídos de otros países, estudiantes. Entre ellos armaron lo que fue el Euromaidán, depusieron el gobierno electo, y desde ese momento se comenzó un proceso de un gobierno que en realidad es ilegítimo,
porque nunca, si vamos a utilizar las categorías democráticas que Occidente quiere utilizar, nunca se respetaron esas categorías a partir de ese 2014. Tanto Poroshenko como Zelensky son fruto de una campaña donde se presionó a la oposición y donde hubo una interferencia clarísima de países extranjeros sobre la realidad interna de Rusia. Anularon las elecciones en Rumania porque no les gustó el candidato, porque dijeron que Rusia a través de las redes había influido para que la gente vote lo que no había que votar. ¿Y qué pasó en Ucrania? Ahí no fue a través de las redes, ahí fue directamente con presiones, con sobornos, con campañas de amenaza y con injerencia directa en los asuntos internos ucranianos. Y esto lo acompañaron luego con un ataque sistemático a las poblaciones de habla rusa. Y esto también parece que cae en el olvido. Matan rusoparlantes, prohíben el idioma. En Ucrania no se podía hablar ruso, no se podía contar historias rusas, no se podía hacer nada que vincule al país con Rusia, un país del cual es hermano, por no decir que es directamente del mismo pueblo. Atacan sistemáticamente a sus propios ciudadanos porque son de origen ruso. Se habla, no se sabe bien, entre 8 y 14, algunos llevan hasta 20.000 la cantidad de muertos que se producen por los bombardeos sistemáticos de las fuerzas ucranianas contra el Donbass, atacando blancos civiles. Firman acuerdos para pacificar la región, como pasó con los tratados de Minsk 1 y 2, acuerdos que finalmente no se cumplen y que inclusive Angela Merkel y Piotr Poroshenko dicen claramente: esto lo hicimos para ganar tiempo, nunca tuvimos intención de respetar este acuerdo. Obviamente esto generó presiones y tensiones dentro de Rusia, porque los rusos consideran a los ucranianos de origen rusoparlantes, los consideran como parte de su propio pueblo, ni siquiera como hermanos. Creo que hay que corregir eso. Lo consideran como parte de una de las tantas ramas más, nacionalidades más que hay dentro de Rusia. Hay 190 nacionalidades, ellos están acostumbrados a convivir con gente, pero estos además son mucho más cercanos, porque son eslavos, porque tienen una misma cultura, porque han transitado la historia juntos, porque Rusia se funda en lo que hoy es Ucrania, y así por un montón de cuestiones que además se potencian luego con una Ucrania que da paso a grupos neonazis, abiertamente presentados por la propia prensa occidental como neonazis. Si ustedes van y buscan los informes periodísticos por allá por el 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, en esa época, todo se hablaba del peligro del resurgimiento del nazismo en Europa y se centraba y se mostraban las manifestaciones en Ucrania. ¿Qué pasó? Después que pasó todo esto, empezaron a blanquear la situación de los ucranianos y terminaron siendo luchadores por la libertad. Lo mismo que hicieron con los mujahidines, un poco lo que están haciendo ahora con los yihadistas en Siria también, porque depende cómo les convengan, sos un asesino terrorista o sos un luchador por la libertad, depende. Toda esta situación fue la que genera una reacción que además se termina de complicar con el ejército ucraniano, que había posicionado aproximadamente 40.000 hombres para avanzar sobre el Donbass. La información de esta decisión que habían tomado las autoridades ucranianas con el apoyo de la OTAN, la idea de una limpieza étnica finalmente, porque Ucrania tiene que ser para los ucranianos, y los ucranianos, según sus ideas, son aquellos que son escandinavos, que son paganos, y una serie de tonterías que se han dicho en estos grupos, y que Occidente después, cuando pasó con este proceso de blanquear a los mismos que antes consideraba como nazis peligrosos, empezó a olvidar, pero esa misma gente era la que estaba
preparando una solución definitiva al problema de los ucranianos rusos. Si hacen memoria van a ver que esta frase suena a algo. ¿Y qué pasa cuando se da eso? Bueno, notificado de eso, que además esto contaba con el apoyo de la OTAN y que Rusia venía advirtiendo, Putin desde 2007 venía advirtiendo a la OTAN que no podía seguir avanzando sobre las fronteras rusas, que habían establecido un acuerdo que tampoco Occidente respeta cuando cae la Unión Soviética, donde se permitía la anexión de Alemania a cambio de mantener el status quo. Bueno, eso no solo no se cumplió, sino que utilizaron los mismos países que eran de la Unión Soviética para un proceso de lavado de cerebro, aprovechando la debilidad rusa de ese momento, de los años 90, imponiendo gobiernos que iban a ser básicamente una cacería de rusos, porque esto que pasa en Ucrania también pasa en otros países del norte de Europa. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia. Hay una posición extremadamente antirrusa. En algunos directamente se prohíbe, igual que en Ucrania, hablar ruso, se prohíben entregar documentos a los rusos. Hay una serie de cuestiones que la prensa sistemáticamente esconde. Y cuando se produce eso, y cuando llega a ese punto final que podríamos decir, es cuando Rusia decide intervenir, porque además no solo amenazaban territorios históricamente rusos, habitados por millones de ciudadanos históricamente rusos, sino que además estaban en una posición en la cual iban a estar a 400 kilómetros de Moscú. Básicamente un misil de corto alcance ya puede golpear Moscú, y lo estamos viendo como lo hace Ucrania. O sea, querían establecer las bases de la OTAN literalmente en la frontera rusa, y vimos en Kursk que eso es lo que significa. Pueden cruzar y quedarse con un pedazo de territorio de un momento para el otro. Custodiar toda la frontera de un país del tamaño de Rusia es una tarea titánica que Rusia no puede funcionar de esta manera, por eso necesita crear zonas de seguridad. No hay ciudadanos en el mundo para custodiar semejante frontera. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Rusia entra en Ucrania, llega hasta las puertas de Kiev, se acuerdan toda esa historia, lo hace con la intención de hacer una negociación. Acuérdense que los ataques se evitaban los blancos civiles, se trataba con guantes de terciopelo a los civiles ucranianos y solo se buscaba producir inclusive la menor cantidad de muertes posible dentro de los propios soldados ucranianos que estaban luchando contra los rusos, lo cual le valió al gobierno ruso muchas críticas internas, diciendo, bueno, todo bien, pero hagamos algo. Todo esto funcionó hasta un punto en que Ucrania decide sentarse en la mesa de negociaciones, se hace un borrador, un acuerdo de paz, y se produce ese famoso viaje de Boris Johnson repentino a Kiev para asegurar que no podía rendirse Ucrania, que tenían que luchar hasta el último de los ucranianos. Vieron que esa frase fue premonitoria, y que finalmente Zelensky termina por abortar las negociaciones, y es más, habiendo pedido previamente un gesto a los rusos de que se retiren de algunas zonas como una muestra de buena voluntad, los rusos hacen esto y aprovecha Zelensky para ocupar esas zonas. Todo esto es materia de historia, no es algo que se me ocurre a mí, es una historia muy reciente que pueden comprobar una y otra cosa buscando todo tipo de fuentes, ¿no? E inclusive las propias fuentes occidentales viendo lo que decían en otros momentos, porque Occidente también cambia la historia en función de sus necesidades, ¿no? ¿Cómo este marco va a significar que esto es una excusa para hablar de democracia, derecho internacional y libertad, y que tienen la obligación de intervenir porque hay un poderoso que está atacando a un país débil? La historia no fue así. El país débil en realidad termina siendo Rusia, que tiene que enfrentar una coalición de 32 países de la OTAN, más un montón de aliados extra OTAN. Cerca de 50 países se enfrentan contra uno,
y lo hacen con esa excusa de defender una democracia que, como vimos, estaba bastante floja de papeles desde sus inicios, dado que se había dado este proceso y que, entre otras cosas, Zelensky prohibió los 11 partidos de la oposición. No hay ningún partido de oposición en Ucrania. Simplemente los líderes terminaron encarcelados, se tuvieron que ir o se tuvieron que callar la boca. Depende de los casos, ¿no? Y esto aparte se hacía con campañas de adoctrinamiento neonazis, hechas públicamente con videos que trascendían y que Occidente decidió mirar para otro lado cuando no apoyaba directamente. Inclusive países como Israel han colaborado enviando instructores militares, 1 millar para ser más exacto, era lo que Israel había enviado y que tuvo que retirar a partir de la situación con Hamas. Rusia fue evolucionando a esta posición, acusando a la OTAN de querer destruir a Rusia, y entendió que debía prepararse para una guerra prolongada, lo cual tenía que hacer de una forma suave, porque si no hubiese dado la excusa para un ataque directo. Esto también es motivo de mucha polémica en Rusia. ¿Por qué no empezamos a prepararnos antes y de mejor manera y en forma más agresiva? Porque no estaban dadas las condiciones, porque era lo que buscaba Occidente para tener una excusa para avanzar sobre Rusia. Y hay un punto que es particularmente importante, que es comprender que Occidente entiende que Rusia no puede ser derrotada por las armas, porque Rusia cuenta con un equipo de materiales nucleares que hacen imposible que se pueda hacer eso, que ya con la época de la Unión Soviética estábamos en una posición de equilibrio y ahora esto, bueno, se extiende. Fíjense que Occidente negocia con Corea y se abraza a Trump con Kim Jong-un simplemente porque Corea tiene armas nucleares. A Israel no lo borraron del mapa porque Israel tiene armas nucleares. Entonces, tener armas nucleares, aún en pequeñas cantidades, como pasa con Corea del Norte, enfría mucho los ánimos belicosos. Bueno, en el caso de Rusia, que es la primera y principal potencia nuclear del mundo, que además tiene el sistema más moderno de entrega, podríamos decir, de sistema misilístico, con misiles hipersónicos o planeadores hipersónicos que pueden portar estas cabezas nucleares, bueno, claramente es imposible ir militarmente contra Rusia. ¿Cuál es la solución? Hacerla estallar desde adentro. Ya hay una experiencia, lo hicieron con la Unión Soviética. ¿Por qué no hacerlo de vuelta? Ahí es donde uno empieza a entender, pero yo estoy trazando todo este panorama, entender cuál es el juego, qué había que hacer, cómo enfrentar a Rusia, cómo derrotar a Rusia. Bueno, para eso necesitamos crear un clima de insurrección interno. ¿Cómo se crea ese clima? Con malestar en la población civil. ¿Cómo se genera el malestar? Utilizando las ONG que pululan y que son generosamente financiadas, utilizar los organismos internacionales, utilizar la quinta columna, que es aquellos que son simpatizantes de Occidente, pero que son de nacionalidad rusa, que claramente es la mayor debilidad de Rusia, y con una batería de sanciones extraordinaria, impensable. Acuérdense cuando decían que sacar a Rusia del SWIFT equivalía a una bomba nuclear económica. Bueno, y además forzar una convocatoria para que los jóvenes vayan a pelear al frente. Todo esto eran las condiciones necesarias para que prospere un clima insurreccional que se intenta hacer desde un primer momento. Rusia finalmente sortea toda esa política de sanciones, fortalece su economía, aumenta el nivel de vida de sus ciudadanos, no entra en la trampa de realizar convocatorias forzadas para ir a combatir, basa su ejército en voluntarios, en profesionales, contratistas o mercenarios, como le prefieran llamar, y extranjeros que están dispuestos a colaborar por distintos acuerdos, como puede ser el caso de los propios coreanos. La sociedad finalmente se encuentra tranquila y el apoyo a Putin sube en lugar de bajar. Esto no era lo que esperaba Occidente. Fracasa el plan de Occidente, la estrategia para enfrentar a Rusia. Y entonces, ¿cómo se le encuentra solución a esto? Bueno, vamos a pelear al terrorismo.
otra forma de generar malestar en la población porque genera intranquilidad, golpea económicamente, produce muertes, genera miedo y todo esto va a terminar con indignación y molestias y posiciones en contra de la guerra. Bueno, Ucrania empieza con golpes más moderados, como intentar destruir el puente del estrecho de Kerch, que une Crimea con el continente. Fíjense que nunca se pudo hacer eso, pero fue un objetivo múltiples veces atacado por Ucrania. Golpean al Donbass con más fuerza, golpean a Crimea, Sebastopol, y sin embargo la cosa no funciona. Entonces corrigen la táctica y empiezan a utilizar drones y misiles contra los blancos militares en las zonas relativamente cercanas de Rusia. Y finalmente, ante el fracaso también de estas operaciones, que son una molestia, pero no consiguen el objetivo planteado, van por otro lado. ¿Cuál? Ir esta vez por la invasión territorial, Kursk. Rusia sigue con su actitud de filosofía, con su actitud mesurada, retrocede una vez más, una táctica que Rusia suele utilizar en todos lados. Fíjense que es bastante común. Cuando Rusia siente que el balance de fuerzas no le es favorable, ¿qué hace Rusia? Retrocede, se reagrupa y después vuelve con los contraataques cuando la situación lo favorece. Esta estrategia rusa no es nueva precisamente, ¿no? Finalmente Ucrania se mete en la situación de Kursk y se encuentra en una posición de opresión donde sus fuerzas son primero frenadas y luego comienzan a retroceder con un altísimo costo en material y hombres, y finalmente, bueno, la situación está que se derrumba completamente y en pocos días más probablemente veamos la recuperación total de esa zona que Rusia va a recuperar antes de cualquier tipo de negociación. Y esto también genera un efecto rebote en Occidente. Occidente empieza a tener problemas. Parte de su sociedad se empieza a molestar por la situación. No tanto porque piensen que está bien o mal la guerra, donde la propaganda sigue siendo efectiva, sino porque suben los precios de las cosas, hay inflación, sube el precio de la calefacción, faltan productos en algunos lados y se crea un clima también de inestabilidad política que hace que caigan varios gobiernos, se reformulen otros, el caso de Alemania, por ejemplo. Crecen oposiciones que obligan a los partidos tradicionales que hacían el simulacro izquierdo-derecha para gobernar a tener que hacer frentes para contener el avance de lo que ellos denominan con ultraderecha, y finalmente aparece la frutilla del postre, que es Donald Trump ganando las elecciones con un discurso antiguerra. Después veremos cómo lo ejecuta y si lo ejecuta, pero por lo menos el discurso que gana es el discurso en contra de la guerra. Esto produce más divisiones en el occidente, mientras que por otro lado en Rusia el frente, pese a todo, se va consolidando, la gente sigue tranquila, el país se pone en marcha en cuanto a lo que es la producción militar. Rusia multiplica varias veces sus capacidades militares en los últimos 2 años. La escala de la producción de equipos militares, armas, municiones y demás es cada vez mayor, y a medida entonces que va pasando el tiempo, Rusia va consolidando su capacidad militar e inclusive se da el lujo de poner nuevos sistemas de armas desconocidos, como es el caso del Oreshnik, sobre otros principios físicos, como le gusta decir a Putin, mostrando que además tiene ases guardados bajo la manga, y más de uno. Que Occidente parece que insiste en cerrar los ojos y rechazar, pensando que eso cambia la realidad.
la situación en Ucrania se pone cada vez peor. Zelensky ya se transforma en un problema para los propios occidentales, tambalean el poder, las Fuerzas Armadas de Ucrania están al borde del colapso, se multiplican los anuncios en este sentido, que Ucrania cada vez más necesita la intervención directa de la OTAN porque no alcanza lo que está haciendo la OTAN para sostener la guerra, y Rusia va aumentando el pulso, el ritmo de su ofensiva, e inclusive se debate internamente dentro de Rusia si podría hacerlo más rápido o no, si puede presionar y cerrar esta situación más rápido o no. Por ahora Rusia sigue presionando, tratando de tener la menor cantidad de bajas posible, y Ucrania entra en un punto ya de desesperación, Ucrania o el régimen de Zelensky. Necesita atacar los blancos civiles porque finalmente no está pudiendo con su campaña de terrorista y utiliza, por lo menos lo dice públicamente, misiles de alta precisión. La OTAN, tenemos que comprender también otra cosa, es que no puede ser derrotada, por lo menos no en la opinión pública. Si sea derrotada, la opinión pública tiene que creer que ganó, porque si se produce una derrota del conjunto de la OTAN en una guerra de esta magnitud, lo que va a terminar pasando es un efecto dominó y muchos países van a empezar a volcarse a la órbita rusa, se van a empezar a acercar a Rusia, se van a empezar a acercar a China, porque el comportamiento es natural de los seres humanos acercarse a quienes son poderosos y triunfadores. Por eso es que ahora necesitan hacer una pausa y hacer una negociación, no solo para reequiparse, para recuperarse, para restañar sus heridas, sino porque además lo que necesitan es dar la imagen de que forzaron una negociación y de que finalmente pusieron las reglas, porque es importante más que nada la imagen de lo que van a dar. Rusia sabe que esto es una trampa, sabe lo que se está produciendo, pero también es muy difícil públicamente sostener un discurso que dice nosotros rechazamos la paz. O sea, el discurso, por eso, desde el principio de la operación militar de Rusia siempre fue igual. No, nosotros apoyamos y sostenemos las tratativas de paz. Nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre. Aunque después no lo hagan y no sea realmente el interés. La OTAN sabe que no puede sostener esto mucho tiempo más, por lo tanto, decide subir la apuesta. Necesitan hacer una escalada, necesitan hacer algo que conmueva a Rusia y provocan a Rusia, pero Rusia entiende que hay muchas trampas en esto. Si Rusia escala en sus respuestas, por eso son tan estudiadas cada uno de los golpes de Rusia. La OTAN va a tener la excusa para hacer lo que hicieron a partir del 2014. La OTAN va buscando excusas para atacar a Rusia y Rusia sabe que el tiempo le juega a favor, por lo tanto no quiere el enfrentamiento ahora, lo quiere ir postergando, lo quiere mantener controlado, que se dé en condiciones controladas en Ucrania, y no dar entonces razones para que Occidente intervenga abiertamente. Rusia sabe que tiene recursos prácticamente inagotables en cuanto a lo que son minerales, alimentos, tiene hidrocarburos, tiene energía de todo tipo y tiene también una capacidad tecnológica que le permite sostenerle el pulso a Occidente en todo eso. Está relativamente tranquilo en su marco de alianza, porque más allá de los vaivenes chinos y a veces de la falta de voluntad, China sabe en el fondo que no tiene opciones. O sea, China no le van cerrando los mercados en Estados Unidos, le van cerrando los mercados en Europa. China va a ser atacada por Occidente. China sabe que es eso, por eso el esfuerzo militar de China, porque sabe que es cuestión de tiempo para que Occidente se vuelva contra China. El problema es que Occidente pensó que el eslabón más débil era Rusia para después ir con Rusia contra China. El problema que hay acá es que no salió eso y está recalculando la estrategia.
Y ambas partes intentan que el enemigo se desestabilice. Como Occidente tiene una gran expertise en ese tema y está intentando eso, Rusia hace lo mismo. Espera que la propia decadencia y las contradicciones de Occidente terminen por herirlo de muerte. Las armas nucleares son, podríamos decir, como un reseguro. Ambos bandos tienen sus armas nucleares y dicen, bueno, esto hay que mantenerlo en determinado marco porque si no, se va a producir un intercambio nuclear. Y hasta ahora se ha conseguido que eso en líneas generales se respeten y se espera que la llegada de Trump oficialmente Estados Unidos lo ponga en una situación de control, cosa que es más preocupante tal vez con otros países que puedan verse en la tentación de utilizar sus armas nucleares, ¿no? Y en este marco es que se da el asesinato de Kirillov. ¿Por qué? Porque necesitan ese golpe de efecto y porque Ucrania, gracias a la OTAN, ha comenzado a hacer una nueva estrategia de acciones. Es una estrategia en realidad que no la ha comenzado ahora, sino que la venía haciendo, pero ahora creo que queda de alguna manera al descubierto, porque son acciones que no contribuyen en nada a mejorar la estrategia militar o la capacidad táctica en la guerra contra Rusia. O sea, que esté Kirillov, no esté Kirillov, no le cambia a Rusia demasiado, se lo reemplace listo y puede matar decenas de generales y Rusia va a seguir teniendo reemplazos para eso. ¿Por qué se produce esto de esta manera? Hay una sospecha que empieza a crecer en algunos sectores de Rusia, que es como decíamos que ahora la OTAN ha decidido una nueva estrategia, una estrategia que hace recordar a lo que hizo el Servicio de Inteligencia de Israel cuando, podríamos decir, atacó y descabezó al Estado Mayor de lo que es Hezbollah. Pero que además no es una práctica nueva. Israel la viene haciendo con sus países enemigos. La idea de la operatividad, la forma en que se realizó el atentado, recuerda a las operaciones que utilizó Israel para ir descabezando gradualmente a sus enemigos, y es la misma metodología que también Israel utilizó contra los iraníes. Cada tanto escuchábamos que moría un general o algún científico iraní por golpes del Mossad dentro de Irán, ¿no? Bueno, esto de alguna manera es lo que le presenta un nuevo riesgo, sí esta vez importante para la Federación de Rusia. La daña en la propaganda, pero además el temor es que Ucrania empiece a utilizar el modelo israelí para funcionar, ¿no? Para funcionar contra Rusia, que es el de producir ataques a blancos civiles que puedan ser de interés militar, pero que habitualmente no están en juego. Ustedes fíjense, por ejemplo, que Estados Unidos no ve como sus científicos nucleares, por ejemplo, son asesinados o muertos en condiciones extrañas, ni los europeos ven lo mismo. Rusia no está usando ese tipo de estrategias militares y sí la usa Israel. Por eso es un poco la idea de la Israel del Dnieper. Ucrania se transforma en eso para tratar además de obligar a militarizar la sociedad propia y transformarse en una especie de clon israelí. Acuérdense también que hablamos de un millar de asesores militares israelíes trabajando en Ucrania. Eso fue una noticia que fue pública y reconocida de alguna manera, que tuvieron que volverse en octubre del 2023. Ese nexo que hay y que ahora también parece revelarse en el apoyo de la inteligencia ucraniana a los grupos yihadistas que estaban apoyados por Israel, esa convivencia con lo que hace Estados Unidos, también la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia británica,
empieza a trazar un hilo de conductor, de tratar de replicar un modelo que ha resultado bastante exitoso, porque Israel ha retrasado muchas veces el programa nuclear iraní. ¿Se acuerdan con el virus Sputnik, si no me equivoco en el nombre, que aceleró y rompió un montón de centrifugadoras que estaban enriqueciendo el uranio? Bueno, ese tipo de cosas, más los asesinatos selectivos, son sellos de la inteligencia israelí, lo que hace el Mossad. Y esto es lo que está empezando a preocupar mucho en Rusia. Están temiendo que los servicios especiales ucranianos, alimentados por la OTAN, comiencen a tomar como blancos científicos rusos y personal que es clave para la dirección civil del proceso de militarización. Y dan algunos ejemplos. Verano del 2023, en la ciudad de Krasnodar, el comandante de submarinos Krasnodar, del mismo nombre, fue asesinado por Stanislav Shitsky, que era un entrenador de karate, que era de la región de Sumy de Ucrania, que había recibido pasaporte ruso y estaba viviendo en el país. Finalmente lo capturaron y fue sentenciado a 25 años de prisión, pero este hombre, al servicio obviamente de la inteligencia ucraniana, consiguió matar a un excomandante de un submarino. Eso demuestra dónde están pegando. En octubre, un desconocido con una pistola mató a un coronel de las fuerzas especiales del ejército ruso de 44 años, subcomandante de una de las unidades que operan en Ucrania. No hubo más información sobre el tema. El 12 de diciembre, Kotelniki fue asesinado el jefe de software de la oficina de diseño de Marte, Mikhail Yatsky, quien era el responsable de la actualización de los misiles de crucero KH-59, llevándolos al nivel del KH-69, y desarrolló los últimos tipos de vehículos aéreos no tripulados. Los agentes extranjeros rusos fueron de tendencia liberal, comenzaron a señalar que el GUR, la inteligencia ucraniana, tiene largos brazos. También, bueno, como dijimos antes, asesinaron a la hija de Dugin, Daria Dugina, el corresponsal militar y bloguero Vladlen Tatarsky, y atentaron contra un escritor, Zakhar Prilepin. ¿Qué es lo que termina de complicar esta historia? Bueno, la cantidad de ucranianos que están viviendo en Rusia se cuentan por billones y tienen acceso y son prácticamente indistinguibles de los rusos nativos. Por lo tanto, la posibilidad de infiltrarse y hacer ataques en domicilios particulares crece exponencialmente. A Kirillov, por ejemplo, lo utilizaron para mandar un nativo de la etnia uzbeka que provenía de Asia Central, al cual le dieron pasaporte, un pasaporte europeo y una suma de dinero, no recuerdo, creo que eran $100.000. Y hay millones de inmigrantes, se habla de 30 millones en total, que estarían en estas condiciones, que pueden ser cualquiera reclutado por esto. Es algo parecido a lo que se hablaba en su momento en Europa con los yihadistas, diciendo acá tenemos millones de musulmanes viviendo, cualquiera puede transformarse en eso. El conjunto, la problemática de la diáspora es realmente muy serio, porque eso es lo que da la plataforma para poder ir avanzando. Y ya, bueno, ya voy avanzando un poquito más para ir terminando. Ucrania sigue entonces presionando ahora con esta estrategia. Rusia ha respondido de alguna manera con el complejo Oreshnik, pero la lectura que se hace, más allá de la exhibición de capacidad tecnológica, hay un punto
que ha pasado un poco desapercibido y que algunos en Occidente, en Rusia, interpretan como una advertencia de Putin. En realidad, ese duelo que imagina Putin entre los sistemas Oreshnik y los sistemas de alta tecnología rusa, ucraniana y de Occidente, tiene que ver con otra cuestión que puede ser con la idea de miren que nosotros podemos golpear donde querramos, por eso les avisamos, elijan un lugar y nosotros lo podemos atacar. Les estamos demostrando que los que dan las órdenes para hacer esta campaña, nosotros los tenemos en la mira y podemos apretar la cola del disparador cuando a nosotros nos parezca conveniente. Ucrania acompaña esta posición con ataques antiaéreos, con drones y golpes en la frontera, pero la realidad es que la situación es complicada y todo se ha centrado en lo último, tal vez, que tiene que ver con qué pasó con el Oreshnik finalmente, cuál fue la verdadera capacidad. Es una cosa bastante extraña porque no ha habido información fiable, ni rusa ni occidental. Nadie quiso hablar demasiado del tema, por eso se especula mucho con esto del mensaje, porque parece que esto no fue para el gran público, sino que fue un mensaje puntual que podríamos decir que tiene destinatarios que sabe el destinatario que es para ellos, ¿no? El 19 de diciembre, un blogger con el nombre de Americanits y gastó unos buenos dólares para conseguir las imágenes satelitales comerciales de alta resolución sobre la zona de Yuzhmash y sus alrededores para poder evaluar con las imágenes qué fue lo que pasó y no tener que especular sobre qué pudo haber pasado. Bueno, en principio la primera evaluación es que había sido muy efectivo, que los talleres y otros edificios habían sufrido graves daños, como si cada uno de los proyectiles del Oreshnik hubiesen sido una cabeza explosiva de un Iskander. Fíjense que este proyectil puede tener 36 de estos, o sea, sería una descarga más que importante según cómo esté configurado, ¿no? Claro, después se dijo, hay otros portales que salieron a refutar esto y a decir que en realidad lo habían estafado, que las empresas venden información con imágenes viejas, que las hacen pasar por nuevas y que los daños que se veían en realidad correspondían a ataques anteriores de hace entre 0 y 2 años, o sea que habían sido anteriores a este ataque. Y que había sido con los misiles tradicionales que está usando Rusia, lo cual también presenta algunas dudas, ¿no? ¿Por qué Rusia habría usado un Oreshnik en una zona donde ya había sido atacada y no ha quedado nada? Bueno, finalmente no se sabe exactamente qué es lo que pasó, pero la situación es muy preocupante. Solo corrió una información de un ex ingeniero de la oficina de diseño de Yuzhnoye, que se llama Kochetkov, ucraniano, que dice que en realidad la primera organización del Oreshnik la había hecho Ucrania y que fue transferido al Instituto de Ingeniería Térmica de Moscú después del colapso soviético. Los rusos se burlan de esta tesis, los ucranianos finalmente terminan por adjudicarse todas las cosas que pasan, todo salió de Ucrania, todos los generales de Ucrania, y que esto era una tontería y que los ucranianos todavía están dolidos por los Tupolev 160 que tuvieron que entregarle a Rusia en pago de las deudas que tenían. Y ahí es donde se lee en ese marco la cuestión esta de Putin con ofrecer un duelo para ver, bueno, finalmente quién de todos
tiene la mejor tecnología y es capaz de dar los pasos adecuados, ¿no? Las hipótesis que se barajan es que Occidente haga un golpe que decapite al liderazgo ucraniano, y esto lo podría hacer cuando decida hacer una ofensiva mayor. Tiene todo prácticamente listo para hacerlo. Una de las hipótesis sería que descabece a las Fuerzas Armadas y que, bueno, básicamente a quienes toman las decisiones en Ucrania. Está la hipótesis de que pueden atacar al propio Zelensky, aunque muchos dudan de esto porque dicen que, básicamente, textualmente citando las palabras que utilizan, Zelensky es tan tóxico para su propia gente que es preferible dejarlo porque hace más daño que otra cosa. Así que bueno, finalmente Rusia, y ya con esto termino, tiene una última opción que algunos dicen que estaría evaluando, que es volar el cuartel general de Budanov y descabezar la inteligencia ucraniana, que en definitiva la inteligencia ucraniana es la responsable de todas estas campañas que he venido desarrollando extensamente en esta cuestión. Así que bueno, espero que les haya interesado lo que he planteado. Tratamos, como decíamos al principio, de traer cosas que se hablan poco en Occidente, miradas que no son tan habituales, porque cuando uno tiene alguna pausa, como hay en la información, que no hay que tratar un tema muy puntual que todo el mundo está hablando y que es necesario aclarar, hay veces nos permite dejar volar la imaginación y traer algunas informaciones no vistas en Occidente a fin de poder presentarles algo que valga la pena escuchar.